Los Saiyajin son una raza que en retrospectiva poseen en sus filas a seres con un poder capaz de superar en un 1-1 a muchas de las razas existentes en el universo. Los mismos desde su nacimiento parten con una genética privilegiada para pelear aún en los eslabones más bajos de la raza. Entre todos ellos, y aunque a día de hoy parezca común, existen anomalías y mutaciones extraordinarias en esta estirpe, naciendo de tanto en tanto seres con poderes o potencial fácilmente catalogable como divino. Entre todas esas mutaciones que, como lo dije, a día de hoy son variadas, existe un guerrero Saiyajin puro, incluso capaz de codearse con un Super Saiyajin legendario sin necesidad de serlo. Un guerrero abominable quien incluso a día de hoy es de los seres mortales más fuertes jamás creados en la franquicia. Como lo pueden ver por la miniatura y título del vídeo, hoy hablaremos de Kamba. Kamba es un personaje perteneciente a Super Dragon Ball Heroes que desde su aparición dejó a la gran mayoría de protagonistas y absolutamente a todos los espectadores anonadados con su poder. Él mismo era capaz de, aparentemente en su estado base, superar a fases divinas y a fusiones como Bellito Blue, quedándose así con el asombro de muchos de nosotros. Aun con eso, Kamba posee muchos matices que tomaremos en cuenta en este vídeo, que, como se pueden imaginar, se refiere a qué tan poderoso sería este si apareciera en Dragon Ball AF. Desde ya les digo que Kamba es un personaje temible en todo sentido y además de eso extremadamente peligroso para cual sea el bando que tome. Con ese preámbulo, veamos un poco de su historia y por qué es tan poderoso. Kamba es un Saiyajin que no pertenece para nada a nuestra era. Él mismo es posiblemente un Saiyajin nativo del planeta Sadala del universo 7, el cual fue invocado por Fu gracias a las esferas del dragón. Esto hace que Kamba sea candidato a ser el Saiyajin legendario de su era, aunque esto jamás termina por asentarse debido a que carece de la transformación característica de estas mutaciones. Si bien Kamba es extremadamente fuerte, es poco probable también que él mismo poseyera semejante poder en su momento. Para esto hay una explicación lógica, y es que probablemente Fu buscaba un Saiyajin antiguo y manipulable para experimentar con él. Al ser de una era más primitiva, estos Saiyajin podían ser más salvajes y malignos, y Kamba posiblemente el más poderoso de ellos. En su primera aparición vemos como este se encuentra altamente amordazado y rodeado de un aura maligna, que es una característica bastante importante. Al ser liberado, este es capaz de hazañas increíbles en todo sentido. Por ejemplo, tanto en anime como manga, doblegar muy fácilmente a Goku y a Vegeta en sus formas de Super Saiyajin Blue. Esto es cierto, pero también hay que tomar en cuenta su aura maligna. Si bien no dudo que Kamba posea de base un poder brutal en todo sentido, lo que lo hace verdaderamente poderoso es su aura maligna. La misma que ha potenciado a tantos villanos hasta ahora en Super Dragon Ball Heroes. Lo curioso, es que de todos el que mejor la supo aprovechar fue el mismo Kamba, pese a que ésta se fue desgastando con el tiempo. Hasta el momento, el máximo poder que le hemos visto a este, fue aquel en donde transformado en Ozaru pudo reventar a la fusión Bellito Blue Kaioken por 20 con un solo ataque. Tanto fue el descontrol de este, que fue el mismo Fu quien tuvo que intervenir para evitar el colapso del planeta prisión. A partir de aquí, y aunque muchos no quieran aceptarlo, por lo menos en el anime, la escala del personaje es consecuentemente decreciente. Si bien este logra transformarse en Super Saiyajin 3 logrando pelear con Bellito Super Saiyajin 4, bien es cierto que no posee ya la misma naturalidad de combate que antes. De hecho, es derrotado por la fusión en Super Saiyajin 4, y encima luego se empareja bastante con un Super Saiyajin Dios de Goku. Bien es cierto que Kamba luego remonta un poco y se enfrenta a enemigos realmente poderosos, pero jamás con ese frenesí y superioridad que tuvo en su primera aparición. Ya habiendo visto su punto más alto, veamos entonces qué sería de un ser así si apareciera en Dragon Ball AF. El cómo aparecería, realmente puede traernos sin cuidado, pues probablemente sea de la misma manera que llega a Super Dragon Ball Heroes. Con un deseo, o bien, siendo alguien del pasado pasando por un sello milenario. Kamba, al ser un Saiyajin prácticamente primitivo, dudo mucho que tome un bando en concreto. Digo esto pues para que ayudara a Zu, este tuvo que usar sus habilidades mágicas para controlarlo. Encima, su poder es potenciado por él mismo, así que podemos decir que hay dos versiones del personaje a analizar. La que todos conocemos, y lo que sería de él en AF. Si hablamos del Kamba que conocemos, me refiero al de Super Dragon Ball Heroes. Aquel guerrero maligno impregnado por el poder de Zu.
Como lo dije, el poder más alto jamás visto en este fue aquella transformación en Ozaru. Esta fase jamás volvió a usarla, por lo menos en el anime, y es la que poseía la capacidad de separar fusiones con un solo ataque. Si un ser de semejante magnitud apareciera en Dragon Ball F, de más está decir que ningún villano inicial como Zaiko, Karat, Evil Goku, el Ángel Z e incluso Kidnapped podrían hacerle frente. Consecuentemente sus transformaciones rivales posiblemente tampoco. Todas estas quizá a excepción del Super Saiyajin 8. Si bien creo que exagero un poco, quiero decir que recordemos las hazañas tan apocalípticas que posee Kamba en este estado. De hecho, hasta su mismo invocador sintió que era demasiado poder para tenerlo sin control alguno. No obstante, el derrotarlo para una fase como el Super Saiyajin 6 o 7 sería sencillo, siempre que logren cortar su cola y mermar su poder. Como vimos, este queda sumamente vulnerable luego de ello. Ahora, si esto se complicara, ni siquiera un monstruo como Gogeta Super Saiyajin 5 podría frenarlo. Hablamos de un ser que podría codearse con un Super Saiyajin 8. Ahora, viéndolo de una manera más AF, ¿qué pasaría si este obtuviera las formas que existen allí? Desde ya les digo que si hablamos de un Kamba maligno, este sería aún más brutal de lo que sería un Broly, por ejemplo. Estamos hablando que en un Super Saiyajin 5 ya podría con muchos de los villanos, quizá a excepción de Kidnapped por lo exageradamente poderoso que es, pero con un Super Saiyajin 6 es más que probable que sí lo logre. De ahí en más, Kamba sería abominable y quizá a excepción de Zaiko y de Miyagi, el Saiyajin con más potencial jamás existido. Estamos hablando que posiblemente sea el único Saiyajin capaz de moldear correctamente un Super Saiyajin 8, y con un Super Saiyajin 9 ya pelear con Cellbuzzer en su tercera transformación. Aún así, dudo que este peleara por el bien, siendo que es un Saiyajin entregado al caos y la destrucción. En ese caso, Kamba es verdaderamente un monstruo y su aparición en AF sería más un problema que una solución. En mi simple percepción, esto es lo que sería Kamba en un universo como Dragon Ball AF. Hablamos de un ser capaz de doblegar a casi todo el AF inicial sin mucho más de lo que vimos en Héroes. Es un Saiyajin que con el aura maligna incluso es capaz de volver loco a cualquiera, y son habilidades que tampoco tomamos muy en cuenta. En conclusión, este es uno de los Saiyajin más rotos jamás existidos y creo que puede tener sentido el poder que le colocamos. Aún así, quisiera saber qué opinan ustedes, y si creen que exagero o que incluso lo subestimo. Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.